Muy buenas tardes a todos, todas y todes. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, damos la más cordial bienvenida al primer conversatorio sobre violencia de género, experiencias y acción, organizado por el Proyecto de Dirección General de Género y Equidad de la Universidad del Biobío. Saludamos a las personas presentes en esta conexión y en particular a nuestro rector de la universidad, el doctor Mauricio Cataldo Monsalves, a las demás autoridades que se encuentran acá. No las voy a mencionar porque se alargaría un poquitito el saludo, pero sí quiero saludar especialmente al Comité Técnico Asesor de la DIGERGEN, que también está acá. A invitadas especiales que son nuestras relatoras, a la comunidad universitaria y a la audiencia en general. A todas las entidades que estén presentes también les agradecemos su presencia. Sean todos bienvenidas y bienvenidas a este encuentro de conversación. El proyecto de Dirección General de Género y Equidad, en coherencia con su misión de promover un trato igualitario de género y sexo en la Universidad del Biobío por medio de políticas transversales al quehacer universitario, tiene a bien generar este espacio de conversación y otros. Para dar inicio a este encuentro se dirigirá el rector de nuestra universidad, el doctor Mauricio Cataldo Monsalve, que nos entregará un breve saludo con motivo de esta conmemoración. Adelante, rector. Gracias, Fancy. Bueno, reiterar los saludos a todas las personas que están conectadas en este conversatorio, que versa en este caso sobre violencia de género, experiencias y acción, que es organizado por DIRGEGEN, que es la sigla que ya es parte de la cultura de la Universidad del Biobío, y que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue instaurado en el año 1999 por las Naciones Unidas. Particularmente saludo también a las invitadas a este conversatorio, a quienes agradezco el hecho que estén aquí presentes y su colaboración es invaluable, obviamente, para nuestra institución. Considero que la violencia hacia las mujeres es también, usando un término moderno, o actual más bien, un virus que la sociedad debe eliminar para evolucionar efectivamente a un contexto de respeto por la dignidad de las mujeres y las diversidades sexuales. La Universidad del Biobío se ha comprometido en esta tarea creando el proyecto de la Dirección de Géneros y Equidad, así como ha dado pasos en la generación de normativas que van en esta dirección, tales como el decreto 3040 sobre el uso del nombre social para personas trans, que se firmó el 2 de julio del 2020. También destacar el protocolo para denuncia de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria por razones de sexo y o género, que fue sancionado mediante el decreto universitario exento 4560, con fecha del 4 de noviembre de 2020. Sin duda estamos avanzando en esto y aún nos falta mucho. Por lo mismo, les deseo que este conversatorio sea una buena instancia de aprendizaje y compromiso. Así que felicitar la iniciativa, agradecer a Fancy que está encabezando este proceso junto a su equipo y agradecer a la gente que está asistiendo a este conversatorio y a las invitadas especiales. Que tengan una provechosa jornada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y por su tiempo. Como le decía al principio, efectivamente él hizo un espacio dentro de su agenda para poder estar con nosotros y nosotras y nosotros en este evento que para nosotros tiene una connotación muy especial. Con la finalidad de situarnos en el sentido que tiene esta conmemoración, le ofrecemos la palabra a la trabajadora social, miembro de nuestro equipo, Claudia Morales, que nos entregará una breve reseña al respecto, de modo de ilustrarnos un poco y situarnos para luego dar paso a la conversación con nuestras invitadas. Claudia, por favor. Gracias. La conmemoración del 25 de noviembre se origina a raíz de la muerte en el año 1960 de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa en República Dominicana. A partir de ello,
el movimiento feminista latinoamericano, en el año 1981, incorpora esta fecha dentro de las conmemoraciones, y ya en el año 1999, esta jornada de reivindicación es incorporada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se institucionaliza mundialmente con el objetivo de conmemorar sus feminicidios. Actualmente, la violencia de género es comprendida como todo acto que puede tener consecuencias tanto físicas, psicológicas, sexuales, entre otras, así como también las amenazas, la privación de la libertad y la coacción tanto en la vida privada como en la vida pública, y que se produce hacia las mujeres solo por el hecho de serlo. Este tipo de violencia tiene múltiples expresiones. Algunos ejemplos serían la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia institucional, la violencia en línea, la violencia simbólica, entre otras. Todas estas expresiones se presentan como un continuo a lo largo de la vida de las mujeres. A partir de ello, la instalación de esta conmemoración ha tenido el objetivo de visibilizar las múltiples violencias que viven las mujeres e instalar la temática en las agendas para la creación de políticas públicas que tiendan a la erradicación de las violencias de género. El reconocimiento de estas violencias como un problema social y de salud pública que involucra a la sociedad, a las instituciones, los estados, resulta esencial para su abordaje. La Universidad del Biobío, como institución pública y con responsabilidad social en la prevención y erradicación de todas las violencias contra las mujeres a través de la Dirección General de Género y Equidad, realiza esta actividad con el objetivo de visibilizar las formas, experiencias y efectos de la violencia de género en la vida de las mujeres, así como también contribuir con una mirada integral sobre ella. Muchas gracias, Claudia, por tu reseña. Y bueno, antes de iniciar el conversatorio, nosotros ya como universidad y como DGRGEN en general hemos agradecido la participación de nuestras gentiles invitadas y de las entidades presentes y cada uno de ustedes por su asistencia. En esta oportunidad nos acompañan como invitadas activistas que nos van a dar su testimonio también y nos van a hablar de la violencia de género a partir de sus propias vivencias también. Consuelo Hermosilla es fundadora, Consuelo, levanta la mano para que te vean por allí, es la fundadora y directora de la Fundación Antonia. Desde el inicio de este proyecto, su rol se ha dirigido a la creación de un espacio profesional que entregue contención afectiva y contribuya con quienes solicitan apoyo, para entregar las respuestas necesarias que permitan salir de relaciones de parejas violentas, así como visibilizar y educar especialmente a las personas jóvenes sobre las señales de la violencia en el pololeo, para detectar estas experiencias desde sus inicios y actuar sobre ellas y prevenir los efectos posteriores si se mantienen en la vida de las personas. Gracias, Consuelo, por esta gran iniciativa. Ya te escucharemos. Javiera Lara Peña es representante de la Fundación Somos Ñuble. ¿Dónde está la Javiera? Que levante su manito, por favor, por ahí. Es estudiante oriunda de la ciudad de Bulnes, integrante del colectivo feminista Aurora de la comuna de Bulnes y activista de la Fundación Somos Ñuble, la cual se dedica a la defensa y promoción de los derechos de la diversidad sexual, así como también a la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas. La tercera invitada es Anastasia Benavente. Ella es licenciada en Literatura y Lingüística Hispánica, con mención en Literatura, titulada en la Universidad de Chile, licenciada en Educación, profesora de Lengua Castellana y Comunicación, magíster en Pedagogía Universitaria, titulada en la Universidad de Mayor, magíster candidata en Estudios de Género y Cultura, estudiante del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Actualmente trabaja como asesora técnica de la red LAX Trans, una organización que lucha por los derechos humanos de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe, prestando apoyo a la corporación Amanda Joffre. Es escritora, actriz, de hecho ahora está en medio de una filmación, y performista. Entonces, les damos la bienvenida y el agradecimiento a cada una de ustedes. Ahora voy a proceder a comentarles un poco cómo vamos a generar esta conversación. Este conversatorio
Violencia de Género y Experiencias y Acción, se ha organizado en dos partes. La primera de ellas se desarrollará en torno al planteamiento de dos preguntas exactamente iguales que haremos a nuestras invitadas. Luego, la segunda parte estará dedicada a recibir las preguntas del público y de las respuestas que den nuestros panelistas. Daremos espacio para realizar preguntas al panel y seguiremos en lo posible, sugerimos en lo posible que sea a través del chat, para ordenar la conversación, no para inhibirla, por el contrario, queremos que fluya la conversación. El equipo les dará, nuestro equipo de Digergen, las colegas y nuestro colega Allen, estarán anotando para posteriormente leer las preguntas a las invitadas. Vamos entonces con la primera pregunta. Me disculpa, Consuelo y Javiera, se lo vamos a hacer primero a Anastasia, porque que ella responda, van a tener 5 minutos para ella, cada una. Lo que esperamos que podamos hacer para respetar los tiempos y poder dar espacio a cada una. La pregunta que vamos a hacer primero está referida a la violencia y efectos de la violencia. Entonces, la pregunta como tal es: ¿cuáles son las principales manifestaciones y efectos de violencia de género en las diferentes dimensiones de las vidas de las mujeres que ustedes identifican a partir de sus experiencias de trabajo como activistas? Te escuchamos, Anastasia, primero, y luego Javiera, y luego Consuelo. Hola, muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo grande a ustedes y a todas las personas que están conectadas. En relación a la pregunta, quiero aludir para poder responder a un poco lo que hablaba la compañera en un comienzo, la introducción de este conversatorio, y hablaba acerca de los diferentes tipos de violencia, dentro de los cuales manifestaba la violencia física, la violencia simbólica, entre otras. Quisiera agregar la violencia estructural. Y a la violencia estructural me refiero directamente a lo que ha sucedido con la población trans y travesti, que es la que yo represento, y es el lugar de donde me enuncio y donde trato de producir mis ideas. Entonces, cuando hablamos de violencia estructural, esa es una violencia que se da en todos los ámbitos de la existencia y de la organización social. Entonces, cuando hablamos que en Latinoamérica y el Caribe hubo un proceso de colonización donde se instauró un sistema binario en torno a la sexualidad y al género, desde ahí se produce una estructura que va a afectar a todos los planos de la organización social. Y esa estructura, entonces, que asigna roles, funciones, jerarquías, trabajos, etc., finalmente provoca un núcleo del cual todas las cuerpas disidentes de ese sistema binario quedamos excluidas y quedamos al margen. Entonces finalmente recibimos esa violencia estructural de forma directa. Es por esa razón que las personas trans y las mujeres trans tenemos una expectativa de vida no superior a 40 años en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, siendo que el común de la población tiene un estándar de vida muy superior, el doble inclusive en algunos países. Entonces, la manifestación entonces de la violencia hacia la población trans y travesti se da de forma estructural, se da en todos los ámbitos del desarrollo, porque nosotras no tenemos acceso a trabajo, no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a justicia, no tenemos acceso a la vivienda, no tenemos acceso a nada de aquello que para las demás personas que están dentro del binarismo de género sí lo tienen. Entonces, para agregar a la discusión y para contestar esa pregunta en torno a la manifestación de la violencia, en el caso de la población trans y travesti se da de forma estructural, de forma permanente y de forma continua. Muy bien, muchas gracias, Anastasia. Nos gustaría escuchar ahora a Javiera,
que nos comentara sobre esta respuesta. ¿Cuáles son las principales manifestaciones y efectos de la violencia de género en las diferentes dimensiones de la vida de las mujeres? Adelante. Gracias, rector. Javiera. Bueno, primero, acotar que soy parte de Acción Feminista en la Alborada, o un pequeño error con el nombre, pero no importa. Lo otro es que yo vivo aquí en Bulnes, en una ciudad pequeñita de cierta forma, y al menos acá se nota un poco más para nosotras la violencia, debido a que tenemos pocos cargos dentro de lo social también, por decirlo de alguna forma. Hay pocas mujeres dentro de la gobernación que tenemos aquí mismo. También es como el hecho de que nosotras aquí en Bulnes somos consideradas como por y para la casa. Es como un pueblito un poco muy machista. Entonces, para nosotras igual es una oportunidad muy grande, o tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder lograr tener cabida dentro de acá de la ciudad. En tanto a salud, igual hay un pequeño problema acá por el hecho de que no tenemos especialistas y siempre tenemos que como socorrer e ir a Chillán para nuestro examen y todas esas cosas. Es más que nada como en diferentes ámbitos, de diferentes formas, pero un poquito de todo también. Y por decirlo de alguna forma también, el hecho de que no tenemos como no sé si decirlo, pero como la misma educación que los hombres dentro de acá, debido a que a nosotros igual se nos considera mucho más como para las artes y esas cosas, en vez de los hombres. Pero es como decirlo de esa forma. Muy bien, gracias, gracias Javiera. Consuelo, por favor, te escuchamos. También lo mismo, ¿cuáles son las principales manifestaciones y efectos de la violencia de género en las dimensiones que te ha tocado trabajar y en tu trabajo como activista? No se escucha, estás con el ¿Ahora sí? Sí, ya. Ahora sí. Bueno, desde lo que a nosotros nos llega a la Fundación, principalmente lo que nosotros vemos es todo cómo llegan las personas víctimas de violencia. Llegan con un problema grande que tiene que ver con la violencia psicológica, que es una violencia que es silenciosa, por lo tanto es bien invisible para todo el mundo. A nuestra fundación pueden llegar personas que sufren violencia física, que sufren violencia económica, violencia sexual. Sin embargo, cuando uno ahonda un poco y los terapeutas comienzan a trabajar con ellas, todos los casos, sin excepción de ninguno, tienen la base de recibir violencia psicológica. Y es una violencia que castra a las víctimas y es invisible. No, es invisible también de forma transversal, es invisible en lo social, en el entorno, en las redes, que también minimizan esto, en el comentario que parece como al pasar, pero cuando alguien está con un daño psicológico, porque eso es lo que produce, y muchas veces depende del tiempo que esta violencia lleva y la calidad que tiene esta violencia, muchas veces deja secuelas que son irreparables en el tiempo. Entonces, desde ahí es que están absolutamente castradas, son personas que se les enferma su voluntad. Entonces, tenemos a las redes que no nos escuchan, después pensamos en que vamos a ir a un lugar donde profesionales y tal vez ahí nos van a escuchar y también los invisibilizan. O sea, hoy día alguien que sufre violencia psicológica y necesita ser tratado por crisis de pánico o porque está absolutamente descompensado y llega a servicio público, atención pública, un hospital, es una persona que no significa una urgencia, por lo tanto es una persona que no va a ser atendida en el momento porque tampoco tiene síntomas claros, muchas veces no saben expresarse y las personas habitualmente que están recibiendo a estas personas llámese hospital, CESFAM, lo que sea,
no tienen la preparación adecuada y desde ahí surgen comentarios como no te pasa nada, como mira, hay personas que están peor que tú, es una pataleta, y eso solamente le hace daño a esta gente. Tenemos entonces lo social, tenemos lo de salud, y si vamos hacia la parte legislativa con la violencia psicológica, yo no sé en realidad cuántos casos que se presentan denuncias por violencia psicológica, cuántos casos en realidad son judicializados y tienen un resultado favorable para las víctimas. O sea, en el caso de la violencia de parejas, si una víctima no tiene lesiones graves, menos graves, es un caso que no existe judicialmente. Puede comenzar, pero se va a quedar en el camino sí o sí. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Bien, ustedes pueden ir ya haciendo sus notas o sus comentarios en el chat para que vamos después compartiéndolo. No se olviden que este es un conversatorio, nuestras invitadas nos invitan a conversar, valga la redundancia. Nosotros vamos a plantearle la segunda pregunta ahora también a Anastasia, en relación a cómo consideran ustedes que ven esta situación de erradicar la violencia de género en el país. Porque si bien es cierto, quizás no quisiéramos tener más conmemoraciones en que nosotros estamos pidiendo erradicar la violencia. La violencia de género debiera ya ser una situación que nosotros no tuviéramos que demandar. Sin embargo, la realidad nos dice que efectivamente es así, que tenemos que seguir demandando. Entonces, en ese contexto, Anastasia, ¿qué consideran tú, en este caso, desde tu actividad como defensora de estas causas, qué hace falta en el país para erradicar la violencia de género? Estamos viendo cada día más informaciones todos los días en los noticieros que nos indican que esto no ha ido avanzando para bien, sino que todo lo contrario. Entonces, queremos escuchar tu propuesta, tu comentario al respecto. Sí, mira, qué ganas de tener una varita mágica y poder erradicar todo tipo de violencias, porque siento que es un sentimiento que es muy negativo, que hace mal en todos los planos de la existencia. Algo pasa que seguimos reaccionando y tratando de resolver los problemas de forma violenta, de forma agresiva, de forma competitiva. Y eso tiene que ver también con el modelo patriarcal, tiene que ver con la competencia, pero también tiene que ver con el sistema económico de competencia. Finalmente, en el caso del género, al parecer, unos cuerpos son mejores que otras y por lo tanto pueden subordinar a otros cuerpos. O sea, la hegemonía del hombre blanco por sobre las mujeres, por sobre otro tipo de disidencias sexuales o de otros hombres racializados, etcétera. Pasa eso. Entonces, yendo a contestar tu pregunta, ¿cuándo se va a erradicar la violencia de género? ¿Cuándo vamos a poder decir que no hay? Lo vamos a poder decir en el único momento en que la categoría género no tenga consecuencias políticas, que no sirva para nada. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de categorías y de roles y de funciones asociadas por construcción cultural. Entonces, lamentablemente vivimos todavía en un sistema patriarcal. Gracias al feminismo, la gente ha podido abrir los ojos y quitar ese velo, ¿verdad? Y entender que estamos bajo un sistema de opresión masculina. Entonces, estamos en una primera etapa. Después van a venir otras muchas etapas. Entonces, yo creo que el camino que estamos siguiendo justamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con la información, tiene que ver con cambiar formas de crianza, formas de relacionarnos, entender lo que es un micromachismo, por ejemplo, entender que hay conductas
que están arraigadas de forma cultural en los seres humanos. Entonces, por ahí, como un cambio de paradigma, un cambio de heteroparadigma, entender que la heterosexualidad es un paradigma político, no es simplemente una orientación sexual. Muy bien, gracias Antonia. Todavía te queda tiempo para que nos responda algunas otras preguntas, así que no te queremos perder todavía. Vamos ahora entonces a solicitarle a Javiera que nos diga un poco, nos trate de responder desde su realidad de activista en la comuna de Bulnes, y particularmente es donde ella vive, pero también participa de una organización que es de toda la región, por lo tanto también tiene esa mirada de local de esta situación. Entonces, ¿qué considera, en este caso Javiera, que falta por hacer en este país para erradicar efectivamente la violencia de género? Bueno, nosotros acá dentro de la acción feminista que tenemos, tratamos de, al igual que con Somos, de incentivar a la gente a que investigue un poco más, también de la información nosotros y todas esas cosas. Pero siento que igual falta, por lo menos acá, redes de contención, de atención también a las víctimas, porque por lo menos aquí en Bulnes estamos muy vulnerables de eso, y siento que en verdad a nivel nacional la ley de violencia en el pololeo es algo que se necesita mucho. Usualmente lo dejamos pasar porque un pololeo no va a ser para siempre. Es normal sufrir dentro de una relación, según lo que se dice, pero se supone que tú estás con alguien para estar bien con esa persona. Entonces, eso igual es demasiado necesario. Acá en Bulnes, al igual que en muchas partes, se han filtrado fotos íntimas de personas. Debido a eso, igual es incómodo para las víctimas, ya que no se toma como ninguna medida. Entonces, tal vez hacer algo contra eso de verdad es mucho, porque generalmente no, se toma muy a la ligera. El acoso cibernético por redes sociales igual se toma a la ligera, porque usualmente se produce en adolescentes y personas jóvenes. Entonces, como somos jóvenes, no tomamos nada en serio, a la ligera, en verdad es sin sentido, sin preocupaciones, pero no saben el daño que le puede hacer psicológicamente a la persona a la que la está sufriendo y a la cual están vulnerando. Entonces esas son medidas básicas que deberíamos tener, y en verdad tampoco deberíamos pedirlas, sino que no deberían suceder. Tener una mayor educación de nuestro espacio y del espacio de las otras personas, respetarlo, y saber que si alguien te da la confianza y redundantemente, te da la confidencialidad de algo, tú no tienes por qué hacerlo llegar a otras personas. Gracias, Javiera. Vamos a seguir conversando después con las preguntas que surjan al respecto. Ahora le pido a Consuelo que nos explique desde su realidad, también de su fundación, de su experiencia como activista, que ha visto tantas dificultades en este caminar, me imagino. ¿Qué consideras tú que falta por hacer en este país para erradicar efectivamente la violencia? Estoy anotando porque no quiero que se me olvide nada. A ver, primero que todo, yo creo que primero tener un Estado realmente preocupado de esta temática. Porque lo que yo veo, y ni siquiera no estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando ni de estoy hablando de este y de todos, que realmente no tienen una postura real, es lo que yo siento, y lo que yo he visto. Tenemos mucho discurso, tenemos muchas apariciones en momentos álgidos, pero luego seguimos a lo mismo, volvemos a lo mismo, volvemos a no tomar en cuenta a las personas que trabajan directamente con las personas víctimas de violencia de pareja, y cuando uno toma determinaciones tan importantes en las cúpulas, desde el no tener la experiencia del día a día, es fácil equivocarse. Entonces yo creo que por una parte va eso.
Otra parte que acaba, Anastasia tiene razón en las últimas cifras que dio la ONU de América Latina y el Caribe son pero terribles, o sea, son los primeros en agresiones sexuales y los segundos en violencia de pareja. En todas estas zonas algo debe haber que nos une y que todavía no nos detenemos a hacer algo real. Lo que acaba de decir Javiera, que pasó así como rapidito, pero que me parece súper importante, y además es cómo nos creamos nosotros, cómo partimos como fundación. Nosotros partimos para acoger a las personas víctimas de violencia del pololeo, que en 2017 no existía, y que lamentablemente desde que muere la Anto, uno empieza a hablar de violencia en el pololeo, porque se empieza a desmitificar también esto de que no solamente la violencia en el pololeo existe en grupos vulnerables, en personas que uno no conoce, sino que lo aterriza más. Y creo que ahí hay una tremenda deuda de nosotros como sociedad civil, por supuesto del Estado y de una serie de organismos que seguimos no viendo esta realidad. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Hoy día los niños comienzan a pololear, a tener relaciones amorosas, digamos. El pololeo es la primera relación amorosa que tienen dos personas. Partamos por ahí. Y hoy día comienzan a los 12 años aproximadamente. Y se involucran no solamente, no como puede pensar uno, que salen a pasear y se dan la mano. No, comienzan con relaciones sexuales a esta edad. Y hoy día, cada día, nos casamos más tarde, alrededor de los 32 años. Por lo tanto, tenemos 20 años que no nos estamos haciendo cargo real de indefensión de las personas que están en esta situación de pololeo. Si nosotros, como adultos, vemos que los chicos comienzan a pololear a los 12 años, que el mayor tiempo que pasan estos niños con personas adultas que pueden ayudarlos es en el colegio. Saquemos este año porque este año es absolutamente atípico a todo lo que uno ha vivido, ¿verdad? Pero en el día a día, en los otros años, los niños están la mayor parte del día en el colegio, en los colegios, en las universidades. Por lo tanto, ahí está un poco de cómo está funcionando nuestra sociedad, del que preferimos no ver. Porque si yo no veo, no tengo nada que hacer. Entonces prefiero no, pucha, ¿sabéis qué? Tengo tanto trabajo en el día, me tengo que hacer cargo de esto, de pruebas, de corregir esto otro. Me voy a meter en un problema, mejor no, que lo vean en su casa. Pero resulta que estos niños llegan a su casa y en su casa tienen papás que están trabajando. Y ya no los supervisa nadie, ya no los ve nadie. Entonces ahí tenemos que dejar un poco la indiferencia y ponernos en la situación de que sean nuestros hijos o que sea alguien querido para nosotros. Las acciones que cometen los niños a esta edad, si no las corregimos, se van a repetir en parejas ya de adultos. A mí personalmente, ya que tú me hablas desde la experiencia, a mí nunca se me va a olvidar que en una de las primeras charlas que di, y que son a partir de séptimo básico, que por cierto este año pensaban partir más bajo, alrededor de quinto básico, un chiquitito que me dice, tía, a mí me da rabia y yo le pego a las cosas y yo boto las cosas y hago tira todo. Pero eso me lo habla dentro de cuando están todos. Y luego cuando él se acerca a mí y conversamos, y lo que él tenía era pena. Entonces, cuando tú tienes adolescentes que no saben identificar sus emociones, no esperes tener adultos súper resueltos y que puedan reaccionar bien ante cualquier frustración o emoción que no sepa manejar. Entonces, yo creo que ahí también estamos al debe en un cambio en nuestra educación. Yo creo que podemos seguir haciendo leyes, podemos tratar de seguir metiendo a todas las personas presas, pero creo que no es la solución. Creo que la educación, sí o sí, es la solución para cambiar esta sociedad. Hoy día vivimos, no es solamente la violencia de pareja, hoy día vivimos en una sociedad que a mi juicio es súper enferma, y que somos todos responsables de esto. Aquí nadie está libre de la sociedad en la que vivimos, individualista, poco empáticos, indiferentes. Yo creo que mientras sigamos así, si seguimos en ese camino, estamos bien perdidos. Por lo tanto, siento que si no se toman ese tipo de medidas que son radicales,
no tenemos muy buen futuro, pero yo soy positiva, entonces yo creo que si en algún momento vamos a parar, nos vamos a unir, creo que estas instancias son súper buenas porque nos hacen conversar y podemos ver cosas que de repente uno solo no las ve. Muchas gracias, Consuelo, muy ilustrativa tu presentación. Mira, en este momento vamos a dar paso ahora a ver un poco las preguntas. Veo por el chat pocas preguntas, así que atrévanse a preguntar. Tenemos la posibilidad de hacer preguntas por el chat, pero también a quienes quieren realizar una pregunta al final, también a nuestras invitadas, nosotros lo vamos a ir recibiendo. Ahí Allen está coordinando esa parte junto con Pamela. Quería decirles que resulta sumamente importante generar este espacio de conversación donde las personas que están aquí, la mayoría, y todas, por no decir todas, hemos tenido una experiencia vinculada de una u otra forma a la violencia, a cualquier tipo de violencia de género, porque nos hemos dado cuenta que claramente hay muchas violencias. Entre esas está la violencia psicológica, como lo ha destacado mucho Consuelo, ¿no es cierto?, la violencia estructural que ha captado muy claramente o ha descrito muy bien Anastasia. También hay una violencia simbólica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con aquello que no se dice, pero que se hace y que es más fuerte, que penetra mucho más fuerte en nuestra forma de relacionarnos en la sociedad. Entonces, Javiera también ha apuntado a aquello, a esa ausencia del Estado y del sistema en general en los espacios en que se necesita contención, en que se necesita acompañamiento, en que se necesita efectivamente hacer algo de verdad por defender los derechos de las personas que están siendo vulneradas, y en este caso en particular las mujeres y las diversidades sexuales. Entonces, voy a dejar a Allen que nos lea las preguntas que están y para que ustedes, por favor, ya en forma más aleatoria, puedan respondernos también desde su experiencia. Las preguntas que hemos recibido en el chat, algunas están dirigidas a nuestras invitadas, pero también dirigidas a las otras personas presentes, que si alguien también quiere colaborar con la respuesta, lo podamos hacer. Sobre todo, la primera pregunta que nos da Viviana, dice, ¿cómo podemos ayudar desde nuestras casas a terminar con el machismo y la violencia de género? Esa, no sé si invito otra vez a Consuelo, a Javiera o a Anastasia. La pregunta que hace esta persona que está caminar con esa violencia o ese que se da al interior, que además en esta época de pandemia se ha agudizado mayormente. No sé si quieres responder. Sí, gracias, yo creo que es súper importante la conversación. Creo que las familias el último tiempo, los últimos años, ese es un hábito que ha ido quedando atrás. El hábito de la conversación, a lo mejor no es que se sienten todos a conversar en un círculo, sino que buscar los espacios para hacerlo. Tal vez, ponte tú, no sé, yo con mi hija no converso mucho a la hora del almuerzo, pero sé que en alguna hora del día se va a ir a botar a mi cama y que vamos a poder conversar y estos temas son estos, como muchos otros, son súper importantes de tratar. Yo creo que dar nuestros puntos de vista, que saber respetar también la opinión de los demás, yo creo que eso es bien básico. Cuando yo trato de imponer mi postura ante los demás, lo más probable es que yo cause un poco así como de resquemor, como una molestia. Entonces, creo que es importante eso, es importante la conversación, porque a través de la conversación, lo mismo que les dije anteriormente, uno va educando. Y creo que solo con educación, yo soy una convencida de eso, que con la educación vamos a poder salir adelante. Y la educación, disculpa, hay algo que se me pasó en lo anterior y que, como les dije, lo había notado, pero me parece que es importante. Cuando yo hablo de educación desde pequeños, pero también hablo de educación en la formación de las personas que tienen que ver de forma transversal en el trato a las víctimas de violencia. Me refiero a, por ejemplo, las policías.
Carabineros. Me parece que ya no basta con dar charlas, o sea, yo creo que muchas de las personas que estamos acá nos dedicamos a eso, y ya no basta con charlas, ya no basta con el día de, no, yo creo que dentro de su formación esto debiera ser un ramo en que ellos puedan manejarlo, pero lo mismo pasa para la parte de salud, porque pensemos cómo es la cronología de una persona que es víctima de violencia. Primero va a ser, si es que denuncia, ya pensemos en eso, si es que denuncia a Carabineros o investigaciones generalmente, y ahí hay alguien que lo va a recibir. Si esa persona que es súper sabido, como no está en su formación, solamente ha recibido charlas o ha recibido alguna circular, pero no está formado en este tema, lo más probable es que se equivoque mucho. ¿Y es culpa de esa persona? No, pues tampoco es culpa de la persona. Si no le podemos pedir a toda la gente, si esperamos que toda la gente tenga criterio, mejor asegurémonos. Después esta persona va al hospital. Y en el hospital tenemos otras personas que lo van a recibir que tampoco están formados. Entonces, ahí hay que formar. Y después nos tocan jueces que tampoco están formados, que saben mucho de leyes, pero poco de género. Entonces, si no hacemos esto de forma transversal y no lo, insisto, no lo ponemos dentro de las carreras, dentro de derecho, dentro de medicina, dentro de enfermería, todo, nos va a costar más. Entonces es mejor coordinar todo esto para así tener como un resultado muy limpio y que realmente sea exitoso. Eso. Gracias, Consuelo. Anastasia, no sé si quieres aportar, o Javiera, al respecto de esta pregunta que hacía la Anastasia. Sí, bueno, lo que yo quiero aportar en relación, me encantó todo lo que dijo la compañera en torno al diálogo, a la conversación, etcétera. Pero yo creo que hay como conversaciones básicas que se tienen que tener con las personas con las que habitamos, que pueden ser nuestra familia, que pueden ser nuestra familia elegida, y que justamente a eso quiero apuntar, al concepto de familia y al concepto de pareja que tenemos habitualmente y pensamos que toda la gente es así. También se instaló un concepto de familia, que es una familia heterosexual. Entonces, finalmente, todas estas relaciones que se dan pasan por el colador de la familia heterosexual y también de la moral cristiana. Entonces, finalmente, pasa mucho en esta situación del pololeo que describía la compañera, que los hombres se sienten dueños de nosotras, inclusive desde el momento del pololeo, tal como se sienten dueños de nosotras cuando nos casamos con ellos. Porque finalmente así funciona el sistema patriarcal. Ellos, para seguir su patrilinealidad, para saber que sus hijos son sus hijos, toman en propiedad a la mujer como que si fueran parte de un objeto. Entonces, finalmente, es eso, tenemos que apuntar los dardos hacia ese lugar, ¿me entiendes? Porque yo tengo que conversar con las personas donde estoy viviendo. Yo no podría vivir con una persona machista en mi propia casa. Yo no podría vivir con una persona, no sé, violenta en mi propia casa. Y eso tiene que ver con las concepciones de cómo vivimos la vida. Y a veces sucede que las personas que nos dieron la vida o las personas que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, tienen una concepción completamente distinta de la vida y finalmente eso va generando las relaciones de violencia. Y no olvidemos que los mayores violadores y depredadores sexuales son los padres de familia heterosexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que hablar de las cosas en su contexto y no pretender llegar a ese estándar de familia heterosexual, monogámica, qué sé yo, todo porque finalmente eso le da más energía a los machos agresores que se creen dueños de nuestras cuerpos y creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran, porque ellos piensan que al pedirnos pololeo, al pedirnos matrimonio, ellos se sienten que nos tienen como un objeto más de su posesión. Y eso finalmente se conversa en la casa, se conversa en las familias, en su multiplicidad de conformaciones. Eso quería agregar. Muchas gracias, Anastasia. No sé si a Javiera o vamos a la siguiente pregunta. ¿Quieres Javiera, perdón.
En primer lugar, como bien decía Anastasia, el hecho de que se tiene tan normalizado o internalizado el hecho de que una familia heterosexual, en primer lugar, el hecho de tener esa confianza, de poder ser abiertamente tú frente a tu familia, frente a las personas con las que tú convives mayormente, es muy necesario para que se pueda eliminar este machismo y esta violencia de género. Porque el machismo ¿cómo decirlo? Nos afecta a todos, ahí está la palabra. Y la violencia de género es generalmente hacia las mujeres, pero en realidad el machismo estuvo tantos años en nuestra familia, en nuestros papás, en nuestros abuelos, en nuestro entorno, que la gente usualmente no se da cuenta de que eso en verdad nos daña. Entonces, el hecho de ir desde a poquito, ir hablando con nuestra familia, ir hablando con las personas que son menores que nosotros, que son las nuevas generaciones, ir diciéndoles que en verdad los actos que cometían las otras personas anteriormente a nosotros no están correctos, y que de esta forma vayamos eliminando y limpiando esta conducta que no es adecuada para nadie, que no es recomendada de ninguna forma. Y así dejarnos ser tanto con nuestras identidades como con nuestra orientación. Entonces siento que esa es la forma más pacífica de alguna forma y más amena de poder eliminar este machismo y esta violencia de género. Muy bien, muchas gracias, Javiera. Vamos, Pamela, con las otras preguntas, por favor. ¿Sí? La siguiente pregunta tiene que ver con el rol del Estado en relación a la salud mental. Si el Estado se preocupara más de la salud mental de las personas, ¿ayudaría esto a que hubiera menos violencia de género? Consuelo, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que sí, o sea, es evidente, es impensado, ponte tú, ya, yo estoy en Concepción, el hospital Concepción, segunda ciudad más grande de Chile, hospital regional, sus horas de psiquiatría son 2 horas al día de lunes a viernes. Cuando tú ves esto, te parece como, será una broma, no puedo creerlo, estas horas son, no recuerdo bien si son entre las 7 y las 9 de la noche o las 8 y las 10 de la noche, pero esa es la atención psiquiátrica que hay en urgencias del hospital regional. Por lo tanto, obviamente que no es, por eso yo les digo y tengo la convicción de que no es un tema para el Estado. Sobre todo ahora con este tema de la pandemia, las enfermedades psiquiátricas y psicológicas han aumentado un montón y sin embargo, no sé si en otros hospitales, pero acá en el hospital regional no hay psicólogo 24 horas al día y debiera haber más de un psicólogo, porque no todos son para psiquiatra, pero debiera haber un psicólogo de urgencias todo el día y eso no existe y yo creo que ni siquiera está en proyecto de poder existir. Entonces uno piensa y dice, si para personas que a lo mejor no tienen mayor formación en salud, sino que es de criterio, una cosa así como básica, si a uno se le ocurre cómo las personas que están a cargo de esto, que ven una realidad, no toman la determinación, porque yo puedo pensar eso, ustedes también, podemos estar todos de acuerdo, pero de acá no vamos a sacar nada, ni un peso para contratar a alguien. Entonces, ¿por qué no se hacen esos espacios sabiendo que no tan solo contra la violencia, o sea, ayudaría a muchas personas? Muchas gracias, Consuelo. No sé si pasamos la otra pregunta o Javier, aquí nuestras invitadas dicen cuándo quieren participar, porque estamos en la discusión más libre. ¿Pasamos a otra pregunta, Pamela? Sí, esta tiene que ver en relación a las acciones que podemos tener las personas cuando estamos en contextos de escuchar o presenciar violencia de género. ¿Qué efectos puede tener minimizar la violencia de género que viven las mujeres? Sí, no sé, hay, Anastasia anda en medio de los árboles allí, pero Anastasia, que pregunta sobre qué efectos tiene minimizar, consideras tú, el tema de la violencia de género, porque de verdad ha partido por eso, porque se ha relativizado, por decirlo de alguna forma, la violencia de género. Había una frase muy popular y no muy feliz, como decía, total, el que me pega es mi marido, decían, ¿no? Que supuestamente las mujeres decían algo así. Entonces, había una concepción de relativizar, no fue tanto, me pegó poquito.
En fin, empujó. entonces me empujó nomás y yo caí, bueno, estaba enojado, en fin, no sé, ahí tú, Anastasia o Javiera, nos pueden comentar algo al respecto. Sí, mira, hace un momento también la compañera hablaba de la educación emocional y de la identificación de las emociones. Pensemos que las compañeras de párvulo están entrando a una formación recientemente en torno a las emociones. Entonces, y esto también se debe a una división de los seres humanos como mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y al parecer las emociones quedan en un lugar súper relegado. ¿Y dónde están? Están en la mente, están en el cuerpo, están en el espíritu. Y eso tiene que ver justamente con que somos somos un cuerpo, y ese cuerpo tiene muchas facetas y tiene muchas etapas y tiene muchas manifestaciones espirituales, psíquicas, emocionales, etcétera, y se da todo al mismo tiempo. No es que mi mente anda por una parte y mi emoción andan por la otra. Entonces, finalmente, siento que ahí hay un factor clave que tiene que ver con que si tenemos una identificación de las emociones propias, si sabemos también distinguir más allá de patrones binarios del bien y el mal, porque aquí no solamente yo no te estoy hablando de una moral cristiana, te estoy hablando de también que hay que poner en jaque esos binarismos del bien y el mal, porque toda nuestra existencia puede, si le ponemos esos prismas, vamos a tener momentos buenos, momentos malos. El tema está en que estamos todas aprendiendo y estamos todas desarrollándonos y estamos todas aprendiendo a convivir. Entonces, en ese convivir también se cometen errores, ¿verdad? Todas cometemos errores y todas tenemos... Y ahí es donde hay que tratar de poner el foco, ¿verdad? De qué cosas son las que efectivamente no están permitidas en una sociedad como esta. Porque para mí, que una persona haga maltrato animal, eso no tiene una justificación y no tiene una razón y no es un error, es algo que hay que condenar. Pero finalmente, o el violador, o el homicida, o etcétera. Pero finalmente esas son situaciones, ¿verdad?, que son producto también de un sistema. Entonces, claro, finalmente, yo soy más radical. Yo tengo una canción que tú, Fancy, la has escuchado por ahí, La Castración. Yo soy más radical, yo pido la castración, en términos metafóricos, ¿verdad? Pero esa castración es del macho con mayúscula, es del patriarcado, es el sistema al cual tenemos que apuntar, al paradigma, al heteroparadigma, porque si no, finalmente todas las acciones van a ser acciones aisladas. Y lo que está mal aquí es el paradigma en su dimensión ontológica, metodológica, epistemológica. Uh-huh. Muchas gracias, Antonia. Sí, bien, digo. Javiera, no sé si crees tú que esto de minimizar la violencia de género puede tener más efectos. Totalmente, o sea, nos educan con algo tan simple como si te quiere, te va a pegar, cuando somos chicos y jugamos, si te pega, te quiere, cosas que son tan simples, por decirlo de alguna forma, y que nos marcan tanto. El aprender también de que la violencia no solamente está físicamente, está verbal, psicológica, patrimonial, entre otras, y son cosas que todavía algunas personas no sabemos identificar totalmente, también me incluyo. Por decirlo de alguna forma, nadie nace sabiendo absolutamente todo y cómo defendernos, y el hecho de minimizar y si una persona te denigra o te trata mal y decir, ay no, es solo porque le caes mal, es minimizarlo de cierta forma y decirle a la otra persona en pocas palabras que es una persona laraca, cuando en realidad no es así. No somos histéricas, es que la verdad es que ahora nos estamos dando cuenta de las cosas que suceden y ya no queremos silencio, porque nuestros antepasados recibieron tanta violencia verbal, física, psicológica, que hoy en día nosotros ya sabemos diferenciarla de alguna forma, y el hecho de que volvamos a minimizarlo es retroceder. Es decirle a la persona a la que le pegaron que tenga miedo de decir que le pegaron, porque tiene miedo de que le digan, ay, es que no es nada. El hecho de minimizarlo es volver a invisibilizarlo, es volver a decirle a esa persona que no tiene por qué decir que la están vulnerando,
y nos pasa a retroceder nuevamente y llegar a un silencio al cual no queremos, por el cual estamos luchando día a día que no vuelva a pasar y poder estar tranquilos, todo el mundo. Muy bien, vamos a... Desde el comienzo, desde que se inicia en la vida de las personas, un poco inestable. Mi internet está un poquito inestable, así que agradezco, Javiera, y te pido, por favor, Pamela, que leas la siguiente pregunta. Sí, esta tiene que ver en relación al contexto de educación, también como seguramente somos nosotros una institución de educación superior, y dice, ¿qué proyectos concretos pueden ser posibles o factibles de incorporar dentro del sistema escolar en relación a la violencia hacia las mujeres? Me imagino que pueden ser ideas, algunas cosas que ya se han abordado en relación a la primera etapa escolar, ¿no? Que muchas veces Sí. hay ciertos elementos que faltan o pueden estar siendo un espacio de educación también al respecto. Yo creo Si que quieren, parto yo. Sí, dale. Lo que pasa es que todas las preguntas como que nos están pidiendo recetas de cocina. Y la verdad es que en estos temas lo que requerimos son cambios estructurales y profundos. Entonces, yo le podría hacer un manual de sugerencia al Ministerio de Educación para erradicar la violencia, y lo puedo hacer redactar maravilloso, pero no hemos preguntado más allá, no hemos preguntado por la institución llamada escuela, y que finalmente todas estas instituciones están bajo el alero de un mismo sistema que va a reproducir ideológicamente lo que el sistema requiere. Entonces, yo me podría desvivir en darle recomendaciones a la escuela, pero desde mi punto de vista hay que reformar la escuela. O sea, ¿cómo las escuelas finalmente tienen encerradas a las personas no sé cuántas horas al día, dividido entre hombres y mujeres, dividido en, no sé, ¿me entiendes? Y donde hay una jerarquía absoluta de los profesores, donde no hay libertad para que las personas exploren en relación a sus intereses, lo que quieren hacer. Entonces, finalmente, todo ese sistema va a ser violento contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, porque ese sistema está basado en la hegemonía de un hombre blanco, de un hombre. Entonces, finalmente, es ahí donde yo apuntaría los dardos. Más que hacer frases para el bronce o dar recetas de cocina que finalmente pueden ser o no escuchadas, o a lo mejor pueden ser ideas muy buenas, pero lo que yo como profesora, y habiendo hecho clase en colegio, formando a profesores, lo que hay que pensar de nuevo es la institución llamada escuela, de cómo estamos perpetuando de generación en generación, ¿verdad? A través del currículum, estamos perpetuando un sistema ideológico de pensamiento que es un sistema patriarcal y binario. Sí, muchas gracias, Anastasia. Efectivamente, se ha reiterado en varias oportunidades en las intervenciones la necesidad de enfocar este tema hacia la educación. Pero obviamente, como dice Anastasia, no a una educación que ya es la que tenemos, sino a otro modo de ver la educación, a una educación, me imagino, más transformadora, en que una educación que permita también cuestionar la estructura que existe dentro de este sistema escolar, que también en alguna medida va perpetuando estas desigualdades, como decía Anastasia, en relación con nuestras mismas prácticas docentes, con nuestra estructura organizacional, con el currículum, etcétera. Bajo esa conversación, bajo esa lectura, viene también, hay otras preguntas, dice, bueno, efectivamente, ¿qué podemos hacer? Yo he visto, ayer tuve una experiencia, perdónenme que intervenga, una experiencia de trabajo con Amnistía Internacional en la tarde, respecto de todo lo que han hecho en términos de apoyo a algunas instituciones respecto de la información de la educación sexual integral. Y se han generado proyectos muy bonitos, muy interesantes allí, en distintas localidades del país, con la asesoría, con el acompañamiento del equipo de Amnistía, que nosotros también lo hemos tenido en nuestra universidad, y creo que ahí hay un germen muy interesante de esto. Es decir,
cómo desde el trabajo, del reconocimiento de principios claves como es la dignidad, como el respeto, como la diversidad, etcétera, la formación integral, el sentido de entender a la persona en un conjunto más amplio que solo hacer una educación sexual, una clase de educación sexual, permite tener un desarrollo más elevado en términos de lo que implica la sexualidad, que también sea una herramienta para prevenir la violencia, para evitar todo tipo de abuso. Entonces, estamos hablando de que efectivamente las comunidades deben construir también, pero construir desde ellas mismas sus proyectos para superar estos problemas, que la educación no debe ser un espacio de reproducción, sino que debe ser un espacio de transformación para entender que las personas tienen que crecer con dignidad y con conciencia clara respecto de esa dignidad. Paso entonces a, no sé si vamos a otra pregunta. Pamela, ¿cómo vamos en el tiempo? ¿Bien? Sí, creo que alguien más que también quería complementar. Consuelo creo que quería también responder a esta pregunta. Sí, también Consuelo. Y también alguien me dice que alguien del público quiere hablar después, le voy a dar espacio también para ella. Yo estoy de acuerdo con Anastasia, pero creo que también tenemos que ver las cosas de manera más práctica, porque ante eso esperar que cambie todo un sistema y que el Estado esté de acuerdo en ese cambio, me lo imagino en un par de décadas más. Entonces, pienso que, insisto, implementar una educación en donde se enseñe desde las emociones y se vea a los niños como personitas chicas que son y como las grandes personas que se van a convertir, que volvamos, no sé si en algún momento fueron, pero yo siento hoy en día que y que alguien con respeto y desde el respeto, es difícil que esa persona, o sea, le damos muchas herramientas a esa persona. Por lo tanto, creo que hay que insistir, tal vez las escuelas, como decía Anastasia, van a pasar muchas décadas, porque así como nosotros somos un grupo de personas que pensamos esto, tenemos que reconocer que hay mucha gente que este sistema también le favorece y que les gusta. Entonces, y que no son un número menor, también es mucha gente. Por lo tanto, yo insisto, ministerio, empezar desde ahora, empezar desde regiones también, visibilizarnos como regiones, ser una voz fuerte, poder llegar a Santiago, que parece que estuviese cuesta arriba, para que nos tomen en cuenta, pero creo que haciendo este tipo de cosas, organizándonos, o sea, yo soy una convencida de que la sociedad civil bien organizada puede hacer cambios en la historia de un país. Entonces, como creo en eso y tengo la convicción, pienso más o menos que todo se puede hacer. Muchas gracias, Consuelo. No sé si Javiera quiere aportar allí. Anastasia se va a todo esto. Ya. Se está despidiendo. Bueno, vamos a sí, bueno, es rica la conversación porque también permite las diferencias. Algo se habló también al principio acerca de la diversidad. Me identifico más desde la disidencia, porque la disidencia tiene que ver con no simplemente una diferencia, sino que es una diferencia que causa molestia a la hegemonía. Y compañeras, el cambio es hoy, la revolución es hoy. Hoy día es que estamos en un escenario constituyente donde podemos cambiar el mundo. No podemos esperar a que el mundo cambie mañana. Nosotras somos las protagonistas y nosotras somos las encargadas de cambiar este modelo. Así es que les mando un saludo, un beso y abrazo y tenemos que seguir juntas adelante. Muchas gracias, Anastasia. Siempre es muy interesante escucharte y gracias por tu generosidad y tu tiempo, que es bastante complicado en este momento, pero que has tenido la posibilidad o nos has dado la posibilidad de escucharte. Que te vaya muy, muy bien en tu película y cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro? Ojalá que puedan pedirme por ahí en las redes sociales mi libro que se llama Literatura Infantil, que es justamente una provocación
a este canon literario que es la literatura infantil, que ha perpetuado los estereotipos de género y ha perpetuado la violencia de género. Aquí en literatura infantil, Chile Historias Travesti del Mocotrofo, pongo en tensión esa categoría binaria y patriarcal que tenemos que también pensar y repensar. Un abrazo. Gracias, que te vaya muy bien, gracias por tu aporte. Muy bien, entonces, Javiera, no sé si quieres aportar ahora o vamos a la siguiente pregunta. Perdón, se me fue la pregunta. Tenía que ver con ideas o proyectos que se puedan incorporar, que sean factibles en el sistema escolar en relación a la prevención de la violencia hacia las mujeres. Siento que el hecho de, lo mismo que decían, tratar de respetar más aún a los niños, que como le dije anteriormente, son las nuevas generaciones y son quienes luego nos van a suceder. El hecho de poder hablar con ellos y poder enseñarles de a poquitito, las acciones que ellos van a cometer van a tener consecuencias, y de a poco enseñarles el hecho de que la violencia no es el camino para llegar a algo. También, así como mismo se enseña didácticamente los números, los colores, las figuras, enseñarle de la misma forma que tenemos que respetarnos entre nosotros, vivir en armonía, por decirlo de alguna forma, y el hecho de que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerte sentir mal o pasarte a llevar. Entonces, el educarlos desde tan chiquititos va a hacer que ellos se den cuenta de que en realidad las acciones que están cometiendo algunos adultos o algunos jóvenes cercanos a ellos no son las correctas y pueden hacer, por decirlo de alguna forma, una generación muchísimo mejor en la que estamos cambiando hoy en día. Gracias. Pamela, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente tiene que ver con el feminismo y les preguntan qué sentido tiene para ustedes el feminismo. Bueno, yo creo que el feminismo ha pasado como por hartas etapas. Yo me siento representada por el feminismo más antiguo. Hoy día, por supuesto, respeto las nuevas corrientes, pero me parece también que hoy día siento que se ha mezclado mucho con la violencia. Y yo soy una persona absolutamente antiviolencia. O sea, no solamente trabajo contra la violencia de pareja, sino que contra la violencia en nuestra sociedad, de cualquier tipo. Y muchas veces he sentido, y es lo que también he escuchado mucho de personas que ya llevan muchos años en esta lucha del feminismo y que muchas veces dicen, perdón, por estas personas o por este grupo de personas feministas o con un feminismo mal entendido, nos están echando todo un trabajo abajo, un trabajo que ha costado mucho y que ha costado mucho estar en el lugar donde se está hoy día. Yo creo, como les digo, que el hecho de que nosotros luchemos por las mujeres, por la equidad, que queramos que ser vistas como, sería ideal no ser vista por género, sino que ser vista por capacidades. Creo que personalmente esa es mi lucha y busco la gente, estos grupos de feministas que les digo yo, que vamos más o menos con el mismo pensamiento, la misma ideología, y que no son pocas, son muchas, muy antiguas. Así que ahí es donde yo tengo mi centro, digamos. Muy bien, eso es lo interesante, la diversidad. Javiera, ¿qué piensa o qué ha sido el feminismo para ustedes? Bueno, en lo personal, el feminismo a mí me cambió la vida totalmente, aunque suene muy mágico. Pongo un poco de contexto. Yo era la única mujer entre medio de 4, 5 primos. Entonces yo
tenía acciones o algunas cosas que no podía hacer debido a que era mujer. El feminismo me cambió, me hizo ser más como abierta, social, poder tener fuerza. Estar en este momento ahora aquí es gracias al feminismo. Sin haber conocido el feminismo no estaría aquí porque en verdad no tendría la fuerza para hablar. Lo otro es que se nos critica mucho a las feministas, como encerrándolas en general, pero el hecho de que, como decía antes, hay algunas personas que son violentas, pero el hecho de que no es nada nuevo que se hagan barricadas, que se hagan intervenciones artísticas. Empezaron desde el principio del feminismo, si bien a lo mejor no se denominaba feminismo en ese entonces, pero las sufragistas igual hicieron barricadas, al igual que nosotras, para llamar la atención, porque es el único camino que nos queda en este momento. Hemos hecho cartas, hemos hablado, no nos toman en cuenta. No hay otra forma de llamar la atención que sea algo grande y que en verdad nos ponga en el foco. A las sufragistas igual las detuvieron. Hay feministas en ese entonces que también han sido detenidas, si bien a lo mejor tenemos otras expresiones en este momento, son parte de... También no estamos luchando por lo mismo que lucharon las sufragistas, las de la Revolución Francesa. Entonces tenemos causas diferentes y tenemos maneras diferentes de llamar la atención, ya que acciones que se hacían anteriormente hoy en día son normales. Entonces siento de que el feminismo es eso, encontrarte a ti misma y poder sacar la voz de la forma en la que tú puedas, siempre y cuando sea respetuoso con tu entorno, de todas formas, porque eso es lo que nosotras queremos. Pero eso, dar un pequeño detalle de que en verdad a lo mejor no son las medidas adecuadas, pero son las que nos hacen estar en el foco y nos hacen llamar la atención de las personas que necesitamos que nos tomen atención. Muchas gracias, Javiera. Efectivamente hay que hablar desde el lugar de habla, como se dice, valga la redundancia. Cada una vive o ha vivido la experiencia de asumir el feminismo de distintas miradas. Lo que todo hace sí es sumar. Yo creo que en alguna medida hemos logrado, como dices tú muy bien, estamos sentados, sentadas en este caso, sentados porque estamos en nuestras casas frente a un computador, pero estamos dialogando de temas que probablemente 10 años atrás no hubieran sido temas, no era tema porque estaban invisibilizados. El feminismo ha permitido eso, ha permitido visibilizar muchas de estas demandas que hoy día tenemos. O sea, de verdad que al feminismo le debemos mucho como sociedad. Y la forma de asumirlo, bueno, es la libertad que tenemos cada una y cada uno para asumir, y cada una para asumir la perspectiva que quiera. Pero sin duda que allí hay un camino que se ha abierto que es muy importante. Vamos a la siguiente pregunta, Pamela, por favor. Sí. Gracias, Javiera. Sí, tiene que ver con los micromachismos, que se entienden como aquellas prácticas cotidianas, interpersonales, que se llaman micro, no porque sean por minimizarlo, sino porque son más sutiles en la interacción. Y la pregunta dice, ¿cómo se pueden eliminar o erradicar los micromachismos? Acá la pregunta la sitúa en el aula, pero también podemos extenderlas a la vida cotidiana, a los espacios en que estemos y nos relacionemos las personas. Yo creo que, bueno, es que es súper repetitivo, qué pena, pero yo insisto con que el diálogo, la conversación, seguramente las personas que hacen este tipo de cosas lo tienen tan incorporado que es casi como lo hacen como un reflejo. Por lo tanto, tal vez ni siquiera se han dado cuenta que lo están haciendo mal. Entonces, si tú tienes el tino para decirle a esa persona, ¿sabes qué? Creo que tal vez estás cayendo en esto, creo que tal vez podrías hacerlo de esta otra forma, y cambiaría un montón la recepción de la otra persona, o creo que, ¿sabes qué? Hay que eliminarlo, ya no se usa, ya aprendiste, fuera con esto. E insisto, creo que a través de la conversación uno puede orientar a la gente y puedes enseñar, y uno también aprende a través de la conversación. Yo siento que hoy día estamos aprendiendo todos y todas, estamos aprendiendo algo
seguramente alguien va a salir con algo nuevo que aprendió y que va a ser interesante. Entonces yo creo que cuando nosotros detectemos esto, cada uno tiene sus maneras diferentes, pero que es nuestra obligación hacerle ver a esa persona que no está bien, que hay que dejar de hacerlo, y explicarle. Y yo creo que esa es una buena forma para poder ir de a poquitito ya sacando esto de nuestro día a día. No sé si quieres agregar algo, Javiera. Pero en realidad es técnicamente lo mismo. Para eliminar los micromachismos se necesita una educación realmente. Porque lamentablemente todos decimos micromachismo. Es que es algo que vivió tanto tiempo con nosotras que hasta la feminista más feminista de repente lo dice. Porque no nos damos cuenta. Es algo que está en nosotros desde que somos chiquitites. Entonces se necesita una educación más que nada. El hacerte darte cuenta que esa expresión, esa acción que tú cometiste con otra persona es perjudicial. Y si a ti te la hicieran, aunque sea lo más mínimo, también te haría sentir un poco dañado. Entonces siempre caemos en eso, en que se necesita una mayor educación, una educación que beneficie tanto a hombres y a mujeres y no haga, no sé si iguales, pero que nos reparta bien, que sea mucho más equitativa y nos ponga a la misma altura de cierta forma. Gracias, Javiera. Quiero leer acá, me voy a saltar un poco, dice Cecilia, dice, el feminismo cambia la vida de las mujeres, nos une y genera alianzas entre mujeres. La lucha es juntas contra el patriarcado y sus opresiones. Gracias, Javiera y Consuelo, por compartir sus experiencias en este espacio de conversación. Perdona, Pamela, me salté porque me pareció interesante complementar con lo que estaba diciendo Javiera. La siguiente pregunta, Pamela, por favor. Sí, hay una pregunta que se quiere hacer por audio. La solicitaron hace un ratito, así que en este caso quien levantó la mano puede hacer la pregunta, porque ya quedan 10 minutos para finalizar. Sí, hola. Yo quisiera hacer un comentario que me parece súper importante, que es lo que dijo Anastasia. Yo creo que una profe, yo creo que ella es no binaria o en esa línea. Y me parece súper importante que alguien en términos interseccionales, tan afectada, tenga un discurso que tenga que ver un poco con lo que ha dicho también la Fundación, no sé tu nombre, Consuelo. pero está ahí, Consuelo, Fundación Consuelo. Antonia. Lo ha dicho Consuelo, que tiene que ver con que desde la discriminación tan grande, la proposición es una proposición no violenta, pero de cambio estructural. Que sea una proposición no violenta de cambio estructural, ¿cierto? En todos los aspectos, en los aspectos de salud, como dijo Consuelo, los aspectos de atenciones. El problema que el Estado hoy día tiene, o que yo veo, o que he visto, no es un tema de, si ustedes quieren, de mayor dedicación o menor dedicación, tiene que ver con un tema de recursos. Por ejemplo, Cernamed, hay políticas públicas, pero que no alcanzan los recursos. Hay otro tipo de fundaciones que están atendiendo y que tienen que autoformarse las personas que están haciendo. Entonces, lo que yo me planteo, y perdónenme que lo haya dicho de esta manera, tiene que ver con que se ha estado hablando del colonialismo, hemos estado hablando del capitalismo, hemos estado hablando de la heteronorma, en fin, y acá Javiera dijo, se vivió, creo que fue Javiera, se vivió en una época. Yo creo que hay que partir asumiendo como premisa que estamos viviendo, vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, décadas, dijo Consuelo, en una era patriarcal. O sea, pensemos que recién en el Renacimiento distinguimos sexo. Antes no existía. Era lo mismo, pero de otra manera. Entonces, lo que yo quiero compartirle a ustedes en todos los aspectos y en todas las preguntas es que el rol no es el rol del otro, no es el rol del Estado, no es el rol de la universidad, es el rol de nosotros. Javiera dice que ella como feminista ahora puede sacar la voz. Bueno, nosotros habemos acá 31 personas y la pregunta es ¿cómo la estamos sacando? ¿Nos estamos organizando? Nosotros como yo vengo a ser, desde el punto de vista de la masculinidad, vengo a ser un aliado
o porque estoy teniendo empatía con el movimiento, soy simplemente alguien que se autovictimiza y en realidad no es sino una manifestación de poder nuevamente, de dominación patriarcal. Resumo y termino con esto. Yo creo que lo que hay que hacer es organización, es estrategia, es saber que al otro lado no tenemos enemigos, sino que lo que tenemos son amigos potenciales, amigas potenciales y amigues potenciales. Si no hacemos eso, vamos a seguir pensando en qué es lo que está mal y no en lo que podemos hacer hacia adelante, todos y todas, desde nuestras posiciones. En mi caso, yo trabajo en la universidad, soy abogado, Allen también lo es, Fancy es de la coordinación de un proyecto, en fin, todos. Javiera, desde Bulnes, Consuelo, lo que está haciendo. Consuelo de conocer seguramente algún texto que dice, ¿quién manda aquí? ¿Cierto? Que es una creación ¿sí o no? Para los niños. ¿Quién manda aquí? ¿Cómo mando? ¿Cuándo mando? En fin, ¿cierto? Hay un montón de cosas que todos tenemos que incorporar y que no tenemos incorporado. ¿Qué es lo que fue Stonewall? ¿Qué pasó en junio del 69? ¿Qué ocurrió en la Marcha del Orgullo Gay en el 70? ¿Lo saben los que están? Bueno, hay que enriquecer ese tipo de conocimiento y esos caminos. Es decir, en realidad no quería quitar mucho tiempo, pero quería dar mi opinión hoy día en este panel. Estaba como medio así... Atorado. Urgido. Sí, atorado, eso, estaba atorado. Eso quería compartir con usted. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu disposición también y tu interés. La verdad es que esto es un diálogo que tiene que fluir de distintas miradas, de distintas experiencias, de distintas vivencias, y entendiendo que el diagnóstico no se acaba, porque lamentablemente está allí. Tenemos que siempre estar levantando información para darnos cuenta de que esta enfermedad, esto que decía el rector al principio, este virus, usando un poco el lenguaje pandémico, está muy incrustado en la sociedad y que no ha sido fácil. Aquí no sé, vamos a encontrar la vacuna a lo mejor se va a encontrar la vacuna para el COVID-19, pero no sé si podemos encontrar tan rápidamente una solución para eliminar o erradicar la violencia en la vida de las personas y particularmente de las mujeres y de las diferencias o disidencias sexuales. Entonces, tenemos un camino muy largo en este sentido, pero muy interesante tu punto de vista de sentido, cómo miras tú que debemos pensar más en el positivo para poder, cómo nos aliamos para hacer este cambio. Javiera, ¿quieres señalar algo al respecto o pasamos a otra pregunta? ¿Sí? Un pequeño detallito. Lo que yo digo es, como dije, es de mi vista feminista, y el feminismo es un movimiento por y para las mujeres que de todas formas beneficia tanto a hombres, a personas no binarias también. Entonces, en verdad, por eso somos nosotras las que sacamos la voz y por eso es que yo ahora puedo hablar. Porque como feminista, que es el movimiento por y para las mujeres, me da esa fuerza interior de poder hablar. También lo otro es que organizadas y organizadas sí estamos, porque yo en este momento vengo en representación de una fundación que es Somos Ñuble, y también soy partícipe de otra organización que es la Acción Feminista de la Alborada. Entonces siento que organización sí hay. Lo que falta es que se nos den un poco más de espacio en los cuales de diálogo, así como los tenemos ahora, que a pesar de que ahora haya habido un aumento en estos espacios, anteriormente no teníamos. Entonces no podemos hacer muchos cambios repentinamente, por lo mismo, porque se nos sigue mirando en forma retrospectiva. Pero ahora en adelante, por lo menos yo he visto tanto en mi generación como en la generación de mis primas chiques, que ya no está esa masculinidad frágil y tóxica que había anteriormente, con la cual yo podía ver gente cercana a mis papás, gente cercana a mi abuelo, cosas que han cambiado, y estoy orgullosa de decir que estoy segura de que en un par de años más van a cambiar aún más. Y si bien no podemos cambiar el mundo automáticamente, porque lleva constancia y tiempo, probablemente en unos 10, 20 años más vamos a ver que lo que estamos viviendo nosotros ahora no se va a vivir. Entonces, gracias a esta fuerza que da el feminismo a las mujeres, nosotros podemos alzar la voz, hablar, dialogar, y así también poder ayudar a más personas. Si tampoco el feminismo es como que no integra a los hombres,
sino que se nos da el protagonismo a nosotras que no tuvimos anteriormente, porque el hombre ha sido la figura pública de absolutamente todo durante muchos años. Entonces, solamente eso. Y lo mismo, nadie nace sabiendo, no nos pasan un librito feminista con todo lo que tenemos que saber y hacer. Entonces, por eso también nos demoramos, porque no estamos descubriendo nosotras y nuestras formas de actuar. Bien, gracias Javiera. Hay otra pregunta, Pamela, por ahí que veo en el chat. Sí, tiene que ver con Javiera, con su participación en la Fundación Somos Ñuble. También se la podemos extender a Consuelo, en la Fundación Antonia, y preguntan cómo las personas pueden acceder a recibir acompañamiento de ambos lugares, de Somos Ñuble y también de Fundación Antonia. Bueno, nosotros como fundación tenemos redes sociales y también correos en los cuales se puede acceder y contactarse con nosotros. La verdad es que siento que no tenemos ningún tapujo en poder hablar, acompañar. También entre nosotras mismas existe un compañerismo muy íntimo. Yo igual entré hace no mucho, no llevo ni siquiera un año entre la fundación, y creo que me han acogido de una forma muy, muy buena, muy cálida, que en verdad no me la esperaba, y siento de que ese trato se le da a todas las personas que necesiten ayuda. Así que es más que nada eso. Nuestras redes sociales son, en Instagram somos Ñuble, en Facebook igual estamos como Somos Ñuble, y los demás contactos están dentro de la misma página de Instagram y Facebook. Así que no duden en solicitar ayuda si lo necesitan. Siempre estamos disponibles para todos ustedes. Muchas gracias. Me gustaría pedir entonces, creo que ya no tenemos más preguntas en este momento. Sí, quizás también para que Consuelo nos pueda contar el contacto de Fundación Antonia. Sí, eso iba a solicitar. Muy bien. Primero que todo quiero decir que estoy muy de acuerdo con que Carlos estuviese atorado, y estoy muy de acuerdo con lo que planteó. Me parece, estoy bastante de acuerdo con él. Creo que estas ocasiones son súper buenas, pero me gustaría ver resultados y tiene que ver con, estoy de acuerdo que tiene que ver con coordinación, y creo que muchos tenemos muchas ideas y cosas, pero nos falta consistencia para poder lograrlas, ¿ya? Nuestra fundación, somos hoy en día un equipo de más de 55 personas. Damos atención psicológica, legal y social a las víctimas de violencia, y muchas veces ahora estamos medios cortos de cupos porque lo que hacen los psicólogos es un trabajo terapéutico. Por lo tanto, la atención de una superviviente de violencia es alrededor de 6 meses como mínimo. Tenemos un equipo de más de 18 psicólogos, equipo de abogados, de trabajadores sociales, equipo de estudiantes que se preocupan de prevención, y las personas tienen que contactarnos en el mail contacto@fundacionantonia.org o en cualquiera de las redes sociales que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook, y solicitar ayuda. Entendemos que la ayuda para las supervivientes y los supervivientes de violencia debe ser súper rápida, pero hoy en día, con todo lo que ha significado tener a personas encerradas con sus agresores, se nos ha juntado con un poco de gente, y ahora que están saliendo, están pidiendo la ayuda en masa, entonces estamos un poco sobrepasados. Me parece importante decirles que si bien nosotros nos creamos para atender a víctimas de violencia en el pololeo, a mujeres víctimas de violencia en el pololeo, al muy poco tiempo nos dimos cuenta, cuando llegó la primera mujer víctima de violencia intrafamiliar, que no podíamos cerrarle la puerta. Por lo tanto, hoy día somos una fundación que atendemos a personas víctimas de violencia de pareja, formal o informal, o sea, pololeo o que entre dentro de la BIF. Y también decíamos solo mujeres hasta que llegó el primer hombre a pedirnos ayuda, y dijimos exactamente lo mismo. ¿Por qué lo vamos a dejar afuera si también está sufriendo violencia? Entonces hoy día atendemos sin distinción de género e independiente de la orientación sexual que tenga. Muy importante. Muchas gracias, Consuelo. Ha sido, bueno, les hemos dado las gracias, no por gentileza ni solo por educación, sino muy convencidas de que la conversación con ustedes ha sido una conversación muy gratificante. Nosotros como equipo en algún momento sentimos que si no íbamos en esta dirección de
de escuchar experiencias y solo nos quedábamos en seminarios o en charlas, que son muy importantes, por cierto, no íbamos a ir tampoco a la raíz de lo que significa entender la violencia y cómo organizarse, porque ustedes son un ejemplo, tanto Javiera, Consuelo, Anastasia, que ya se tuvo que retirar, ustedes pertenecen a agrupaciones, han creado fundaciones, están en el activismo por la eliminación de la violencia y por apoyar y contener a las personas que sufren violencia. Entonces es muy importante para nosotros darle esta orientación a este conversatorio. No sé, Pamela, tú me dices si hay más comentarios y agradecer infinitamente. Vamos a dar algunos avisos al final. Solo agradecimientos para Javiera y Consuelo, que son las invitadas que quedan, y también se extienden a Anastasia. Y queda el contacto de la agrupación Acción Feminista, la Alborada de Bulnes, que también nos ponen el @ para seguir en Instagram, y también pusimos los contactos de Fundación Antonia y de Somos Ñuble. Bueno, gracias Pamela por su colaboración y gracias a todo el equipo que nos ha estado colaborando, también a VBTV y a nuestros técnicos que nos han ayudado para llevar a cabo esta conversación. Tenemos que seguir, hay mucho que hacer, ustedes están trabajando día a día y nosotros también estamos en la universidad generando un espacio y trabajando con mucho ahínco en lograr un espacio de participación y de digamos, de reconocimiento a los derechos y al respeto de cada uno de esos derechos de todas las personas, en particular de las mujeres y de las disidencias y diversidades sexuales. Creemos que es muy importante también solicitarles, Cristina me pedía esto, si podíamos tomar una foto virtual, si pueden encender sus pantallas, no sé si es posible. ¿Cómo se hace eso? Tú tienes ya la pantalla encendida, tú la tienes ya, no la apagues. Hay otras personas que están con la pantalla apagada, pero son las menos. Así que por ahí habrá tomado la foto Cristina, que es nuestra socióloga que ha pedido esto. Bueno, muchas gracias por su participación en este conversatorio. Queríamos saludar la iniciativa también de la Federación de Estudiantes de la sede Concepción. Ellas convocaron y ellos a una convocatoria que se llama 25N, cuyo objetivo es incentivar la participación colaborativa de las mujeres de la Universidad del Biobío y empoderar a quienes hoy actualmente dan la lucha por la equidad de género en los espacios académicos. Ellas han hecho un trabajo muy interesante y eso es importante saludar esas iniciativas. Hay muchos en este momento, hay otros conversatorios, hay otros seminarios, hay otros encuentros que se están haciendo también dentro de la universidad, pero particularmente nos interesa saludar las iniciativas de las personas que son un poco como decimos nosotros los jóvenes, y las jóvenes son un poco esta energía que nos trae nueva y que nos animan cada día a seguir adelante. También nosotros queremos contarles que tenemos abierto una convocatoria de expresión artística para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, convocada por Digergen, por Cernamec y la Municipalidad de Concepción, que se cierra el 7 de diciembre, y la invitación es que ustedes hagan llegar o convoquen a otras personas a plantearse alguna expresión artística vinculada a un video, a un poema, a una canción, a una imagen, algo que nos permita a nosotros después poder contarla y difundirla en la comunidad. Y por supuesto hacerles un reconocimiento. Creemos que es importante también el arte como un recurso tan gravitante en los cambios sociales y culturales. Y por lo tanto es sumamente importante que se animen, se atrevan, se autoricen a crear. Así que están cordialmente invitados. Por ahí por nuestras redes les tenemos la invitación. Les mantenemos, de todas maneras, les invitamos a mantenerse informados e informadas visitando nuestra página web. Dejamos en el chat de la videollamada
la página web del proyecto, donde pueden ver la información, lo que estaban comentando del concurso, y también revisar lugares de contacto con este proyecto, para que estén conectados, y también donde va a quedar grabado el enlace de este video. Que estamos con algunos problemas, sí, se desconectó, parece. Ahí regresó. Ya. Sí, se cayó lo que decía finalmente, que les agradecía la participación de todos y todas y todes, y sobre todo la idea de que este sea el comienzo de muchos otros encuentros más, y que nos veamos posiblemente ya teniendo un diagnóstico menos lamentable, y demostrar que vamos avanzando en este trabajo tan importante, en este desafío, en esta meta, como es eliminar o erradicar la violencia de género en esta sociedad, en nuestro país, en la casa, en la universidad, en el establecimiento escolar, en fin. Muchas gracias a todos y todas, y que tengan una muy buena tarde.